Empecemos ubicando el contexto, digamos, de esta comunidad de verificación de hechos a la cual ustedes están por unirse. Y espero que estén viendo un mapa en este punto, ¿no? Solo para verificar nuevamente. Les debo mencionar que, por favor, pueden interrumpirme con preguntas que tengan. Ana y el resto del equipo me va a ayudar a avisarme cuando tengan una pregunta y quieran hacerla. Y quieran agregar algo a la conversación o interrumpir. Bueno, una de las cosas que nosotros hacemos en el laboratorio de periodistas en Duke es rastrear todos los proyectos de verificación de hechos del mundo. Es algo que venimos haciendo desde el 2014 y que inició como una lista de 40 verificadores. En ese punto ahora ha crecido a 300 proyectos activos de verificación de hechos alrededor del mundo en numerosos países. Y existe una comunidad importante a lo largo de América Latina de verificadores. Al momento tenemos 49 proyectos activos. Hay 10 o más que se han desactivado por algún motivo u otro, que pasan desde México, América Central a América del Sur. Es un grupo sorprendente. Realmente se trata de una comunidad, hay una cantidad sorprendente de colaboración entre verificadores, se ayudan entre ellos en su trabajo. Es muy común en el periodismo investigativo también esto. Como ustedes verán de esta lista, que espero que la vean, existen ciertos países donde una tremenda cantidad de verificación de hechos. Algunos de estos verificadores se enfocan más en rumores o engaños, que también vamos a tratar sobre esto a lo largo de estas semanas. Hay verificadores que se enfocan específicamente en declaraciones políticas. Lo que es más común hoy en día son aquellos que hagan un poco de ambas cosas, ¿no? Un poco, vamos a hacer también ambas cosas en este curso. Ahora bien, voy a empezar confesando algo. Aunque enseño periodismo en Duke y he enseñado periodismo por muchos años, no tengo yo en realidad un título de periodista. Es extraño eso, ¿no? Yo mi título tenía que ver con estudios soviéticos y pude prever graduarme con un título en estudios soviéticos exactamente un año antes de que dejó de existir la Unión Soviética. Eso significó que yo me volví en una persona que tenía un título en historia, en realidad. Y así es como terminé haciendo periodismo. También trabajé mucho en escuelas de periodismo, pero esto fue un desarrollo último en los últimos años, que mi título en estudios soviéticos nuevamente se vuelve relevante por lo que está pasando actualmente en el mundo. Yo empecé mi carrera de periodismo, ¿no es cierto?, en el Los Angeles Times y en otras revistas, antes de llegar al Washington Post como investigador político para la elección de 1992, cuando fue elegido Clinton. Y fue realmente un tiempo muy bueno, digamos, para ser llevado hacia el trabajo del periodismo. Me quedé en ese periódico por 12 años. Vimos una gran cantidad de cobertura política en lo que se convirtió en el WashingtonPost.com, nuestro sitio web, a lo largo de múltiples elecciones presidenciales, y uno de los elementos comunes es que había mucha verificación de hechos. También pasé al NPR, a la Radio Pública Nacional en Washington, D.C., y fui el editor digital de esta radio pública por cerca de 4 años antes de pasar como instructor de periodismo en Duke. Un elemento común a lo largo de todos estos pasos fue esta cuestión de la verificación de hechos. Y quiero aclarar qué queremos decir con esto de verificación de hechos. Ya hemos hablado un poco, pero el término, digamos, es un poco confuso, ¿no? Porque su origen nos lleva de vuelta a 1920, a los 20 del siglo pasado, y se trataba de un término creado por la revista Time
como una forma de describir, digamos, un proceso de edición. Es un proceso para verificar como periodistas nuestro trabajo antes de publicar o emitir una noticia. Y esto es lo que significaba entonces y significa para muchas personas hoy en día esto, pero es confuso porque hoy adquiere un nuevo significado. No tiene que ver con corregir nuestro trabajo, sino la precisión o no, falta de precisión de la información en línea, declaraciones políticas que son emitidas por figuras públicas, por otros actores de los procesos políticos y también a una amplia gama de campos. Estamos viendo verificadores de ciencia también, verificadores que se enfocan en rumores o chismes de las celebridades, algunos más oscuros que se enfocan, digamos, que no son parte de la misma comunidad, pero aquellos que hacen todo desde verificar películas, digamos, a noticias de negocios. Todo este movimiento de la verificación nació de las mismas tradiciones que crearon lo que llaman el muckraking, a finales de los 800, inicio de los 900, el inicio, digamos, de los periodistas investigativos. Y esto inspiró a mucho de lo que se ha convertido hoy en día la verificación de hechos. Uno de estos, digamos, más periodismo sensacionalista, lo que hacían era llamar a políticos por sus acciones inadecuadas en ciertos casos, o también señalarlos por sus mentiras y malas declaraciones. Y este término, muckraking en inglés o periodismo sensacionalista, digamos, era una respuesta más enojada del presidente Teddy Roosevelt en 1906, cuando este artículo en particular que estoy señalando, ¿no es cierto?, que dice los aliados republicanos del Senado de los Estados Unidos se volvieron la figura de una controversia del momento. Y además debo decir que esta es la misma Cosmopolitan, la revista que es hoy famosa alrededor del mundo. Es la revista Cosmopolitan y se ve hoy en día un poco distinta, ¿no es cierto?, que en la época del periodismo sensacionalista. Y es difícil de creer lo que hayamos salido nosotros de ellos, ¿no es cierto? Otras publicaciones tipo muckraking, ¿no es cierto?, como la revista McClure's, que también, esta es una edición de 1906, y Amy Tarbell es uno de los periodistas más famosos que salió, digamos, de esta publicación. Otro periodista famoso de esta era el señor Ray Stanner Baker, y este artículo en particular de 1906 fue un intento por parte de Baker de deconstruir una campaña de publicidad que estaba siendo montada por la compañía ferroviaria de los Estados Unidos, y ellos querían cierta aliviación de presiones regulatorias que tenían encima y realizaron ciertas campañas de publicidad y era un nuevo concepto en ese momento. Y lo que Baker hizo es no solamente describir los detalles de cómo esta campaña de publicidad había empezado, sino que también verificó la precisión, la veracidad de ciertas afirmaciones que habían sido hechas por la compañía tratando de buscar ayuda legislativa. Y este es la verificación más antigua que yo he encontrado en toda mi investigación. El fact-checking, la verificación no es en particular nueva para el periodismo hoy en día. En los 80s del siglo pasado, el presidente Ronald Reagan, quien era un presidente bastante venerado hoy en día, pero cuando él era presidente se lo conocía por decir ocasionalmente cosas que no eran siempre, no siempre estaban en sintonía con los hechos tal y como los conocíamos nosotros. Cuando él daba una conferencia de prensa en la Casa Blanca, como esta de 1985, no era inusual, digamos, que los reportes periodísticos como en el cual yo trabajaba en el Washington Post, escribir artículos que verificaban la precisión de las declaraciones hechas por el presidente en esas conferencias de prensa. No siempre ocurría eso. Hay una larga trayectoria, ¿no es cierto?, de periodismo que era más escenográfica, que simplemente reportaba lo que decía el político y lo dejaban ahí. Dejaban que los comentaristas decidan qué es lo que estaban diciendo. Pero quizás esto fue algo que nació de la era de Watergate,
en los Estados Unidos, los periodistas se volvieron un poco más agresivos, digamos. Y una de las expresiones que mis colegas les gusta utilizar es que el periodismo de los 70s y los 80s pasó de, ¿no es cierto?, de lamedores, ¿no es cierto?, a cuidadores. Y digamos, y parte de esta cuidado, ¿no es cierto?, es que cuando el presidente hablaba, era el trabajo de la prensa decir si es que el presidente decía las cosas y la verdad o no. Un gran promotor de esto era un columnista y reportero del Washington Post que se llamaba David Broad. Y David es significante para mí y para el movimiento de verificación porque fue mi primer jefe en Washington cuando yo acudí al Washington Post. Yo era fui su investigador en la campaña desde 1992, como les mencionaba. Y era un tiempo fortuito para llegar a este periódico porque era la primera elección después de la del 88 en los Estados Unidos. El motivo por el cual esto terminó siendo significativo era porque se consideraba hasta recientemente que era una de las campañas más sucias que se pudo haber dado en los Estados Unidos. En particular se la conocía por cierta publicidad televisiva que en realidad fue muy agresiva y no especialmente precisa. Y David Broder escribió un artículo justamente después de la elección, en la noche de la inauguración del señor Bush, cuando ganó la elección, que sugería que la prensa tenía que ser mucho más agresiva con la publicidad política y sus precisiones e imprecisiones. Y esto se volvió, digamos, una cruzada para David, yo diría, porque él estaba dispuesto a hacer que los periodistas jueguen un papel más agresivo en controlar, digamos, este contenido, principalmente en la televisión en ese momento. Y escribió frecuentemente, cerca de un año, lo escribía como una cruzada él mismo. Y al momento cuando yo empecé a trabajar para él un año después, el Washington Post y Los Angeles Times y muchos otros periódicos de los Estados Unidos empezaron a hacer este tipo de artículos donde mostraban la publicidad política y la desmantelaban, veían todas las afirmaciones que estaban siendo realizadas y de forma sucinta y breve explicaban el contexto de la publicidad y cuántas imprecisiones o precisiones existían. Este de aquí tenía uno que se llamaba política de 30 segundos, se llamaba. Luego se le llamaban, ¿no es cierto?, cuadros de vigilancia, ¿no es cierto?, de publicidad. Este es el que yo escribí durante la elección de 1992. Y era algo muy emocionante ser un chico de 24 años, periodista, joven, y podía escribir un artículo en el Washington Post diciendo que el presidente no está diciendo toda la verdad. Era algo pesado en ese momento. Es increíble, Mark. Solo quiero interrumpir, quiero verificar. ¿Por cuántos años tú colaboraste con el Washington Post? 12 años. Trabajé en el Washington Post y dejé un par de años para trabajar para otro periódico y escribir sobre tecnología. Justo después de esta elección presidencial pasó eso. Así que me volví, digamos, un reportero sobre tecnología. Yo estuve en el Post ya 3 años, en ese punto estaba ya 3 años. Y 2 años después, el Washington Post decidió que había esto que llamaban el Internet, ¿no es cierto? Y que quizás iba a ser importante. Así que decidieron crear su primer sitio web y no estaban seguros qué hacer con eso. Y ahí es cuando yo regresé al Washington Post y en vez de construir un sitio web para el Washington Post, ¿no es cierto?, decidieron unirse con otras organizaciones de medios, incluyendo la Newsweek, la revista, las noticias del ABC y Los Angeles Times, también donde tuve una pasantía, y crearon este hermoso sitio web que realmente les da la idea, digamos, de qué tan impresionante se ha vuelto el Internet desde 1996, ¿no? Pero realmente era un sitio dedicado a la política para la elección de 1996, la campaña de reelección de Clinton contra Bob Dole. Y una de las cosas que hicimos entonces durante esa elección es decidir que íbamos a verificar los debates, los hechos de los debates.
Ahora, el Washington Post ya había verificado, digamos, años atrás, escribían artículos y en el periódico 2 días después del debate, y eso es lo que decía que era falso o verdadero, pero el Internet nos daba, digamos, una forma distinta, completamente distinta de hacerlo. En este caso podíamos poner una transcripción, ¿no es cierto?, en nuestro sitio web y teníamos lo que llamábamos el árbitro del debate, una animación, y este árbitro se encontraba a lo largo del texto de un pasaje y movía la bandera a lo largo de un párrafo y podías abrir una ventana con eso, si hacías clic, y te decía si la declaración era verdadero o falso, cuál era el contexto. Te daba un artículo diminuto, un par de párrafos sobre lo que estaba pasando, ¿no es cierto? Estábamos, digamos, utilizando el transcripto la transcripción del debate, utilizando otro tipo de cosas también. Y esto realmente fue un gran éxito, digamos. Lo hicimos esto primero en 1996. Y estoy corrigiéndome aquí, voy a verificar mis hechos también porque dicen 1992 y debería ser 96 en realidad. Hasta el 2004, ¿no es cierto? 3 elecciones presidenciales, ¿no es cierto? El árbitro fue un árbitro muy ocupado, digamos. Y este era un tiempo, estos tiempos iniciales, ¿no es cierto? Los primeros días del Internet, con cosas como Snopes comenzó a salir. Snopes ya es reconocido a nivel mundial, digamos, es el proyecto más reconocido a nivel mundial. Desde 1995 existe, creado por un equipo de esposo y esposas que estaban interesados en leyendas urbanas y mitos en línea. Y ahí es cuando realmente nació la verificación de hechos en línea, un año antes del árbitro de las campañas presidenciales. Creo que la mayoría de ustedes han escuchado de Snopes, o quizás lo han utilizado aún. Ya lleva mucho tiempo operando y ha tenido una gran influencia. Lo siento, voy a mover un poco las campañas para ver un poco más sus rostros. Por favor, siéntanse a gusto si quieren agregar algo o preguntar algo cuando quieran. Una cosa, desafortunadamente para mí, tengo una pantalla muy pequeña en mi laptop para ver sus comentarios, si tienen alguno, pero bueno, voy a retomar la presentación. Al mismo tiempo que Snopes y Politics Now estaba funcionando, CNN también tenía, como ustedes pueden ver, un sitio web muy atractivo. Ha mejorado mucho la Internet desde que hacíamos esto, ¿no es cierto?, con codificación a mano y HTML sin editores web. Esto es hecho a mano, digamos. Es como trabajar con arcilla, ¿no? Cerámica antigua. Bueno, CNN tenía su propio proyecto de verificación en su sitio web. Ellos crearon un sitio que se llamaba All Politics y tenían un reportero que se llamaba Brooks Jackson. Brooks Jackson había sido un reportero de Wall Street Journal que había acudido al CNN para cubrir esta publicidad política. Hacía esta cobertura de vigilancia de la publicidad como hacíamos en otros sitios, pero él lo hacía en televisión. Y él hizo esto también en la elección de 96 y después de esto, él decidió que quería crear un sitio web dedicado a nada más que la verificación y la política. Y este fue el primer sitio web que hizo esto en el 2003. Y digamos, esta es una página bastante temprana, pueden ver que estamos ya aprendiendo a diseñar las páginas en este punto, pero una cosa interesante de este proyecto de Brook es que era un proyecto de periodismo basado en una universidad, como ustedes. Y una de las grandes tendencias hoy en día en la verificación es que las universidades se han convertido en una buena base, digamos, para estos proyectos, especialmente aquellos de largo plazo. Y espero que ustedes también tendrán un proyecto de largo plazo de verificación. El proyecto de Brooks está basado en la Universidad de Pensilvania, en la Escuela de Política Pública y Comunicación. Y este fue un sitio interesante, tiene un método bastante diferente, digamos,
al resto de sitios de la era moderna, pero vamos a hablar un poco más sobre las diferencias entre las distintas formas que existen de hacer verificación. Pero una de las cosas que hizo Brooks es inspirar más verificación de hechos. El Washington Post pasó entonces de hacer verificación solo de vez en cuando a hacer un proyecto de verificación propio. um, y justo exactamente en el mismo momento en que el Tampa Bay Times, que se llamaba así Petersburg Times, en Florida, era de propiedad del Poynter Institute, donde la red internacional de verificación estaba basada, iniciaron este sitio web que se llamaba PolitiFact. Y PolitiFact tenía una innovación importante. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto? La fecha dice 2016, este es solo un pantallazo, ¿no es cierto?, de los archivos del Internet. Muchos de ustedes conocerán estos archivos, pero en realidad esta probablemente sería del 2008, si me pueden adivinar. Es quizás, parece la elección del 2008. Lo que ocurre con PolitiFact es que agregó esto que no había sido hecho antes, que se llamaba los ratings. En su caso tenía que ver un medidor de verdad, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Aquí, estoy señalando en la pantalla. Tienen, digamos, una escala, una balanza que iba de verdadero a falso, ¿no es cierto? Y el Post respondió a esto elaborando su propio sistema de verificación. Su versión era más, ¿no es cierto? Como ven, ¿no es cierto? 4 estrellas para una película, más o menos, o 3. Nosotros utilizamos 4 pinochos porque la nariz le crecía, ¿no es cierto?, cuando mentía. Así que sistemas de clasificación o de calificación eran grandes innovaciones en el momento y realmente hicieron a este periodismo más accesible. Y esa era la idea detrás. Habían grandes debates en las comunidades periodísticas a lo largo de los años sobre si es que esos sistemas de calificación son buenos porque interactúan con la audiencia y ayudan rápidamente a las personas a determinar lo que es útil, ver lo que está correcto o incorrecto. Ahora, otro argumento que se opone dice, bueno, qué juego, es realmente demasiado sencillo, no tiene suficientes matices y simplemente reduce mucho las cosas. Y después de la próxima semana vamos a hablar sobre los méritos y desventajas de estos sistemas de calificación. Es un tema que se viene más adelante. PolitiFact en el 2009. Election. Oh, great. Terrific. Martín, si quiere hacer. For me? ¿Alguien puede leer la pregunta? ¿Puede hacer la pregunta, Martín? Hay una pregunta escrita. The one who wrote it. Oh, great. Soy yo. Yeah, hi. Hola. Tenía una pregunta para ti que tiene 2 partes. La primera es, tú nos mostraste digamos, un fact-checking de los 80 con Ronald Reagan. Quería saber si tú sabías cómo estaban los verificadores en Europa con los países socialistas. Y la otra es cómo en los 90 lograste controlar todas las verificaciones que se tenían que hacer para entender y mostrar a las personas lo que se tenía que mostrar. Porque en Internet en el pasado no era como hoy en día, no tenía tanta información como ahora. Hoy en día tenemos tanta información, ¿no es cierto? Y podemos analizarla. ¿Cómo era al inicio, ¿no es cierto?, con el fact-checking en Internet. You know, it wasn't... No era tan diferente tampoco. En vez de tener toda la información en la punta de los dedos, digamos, teníamos que llamar a expertos y teníamos que consultar cosas en libros, informes del gobierno. Una de las cosas claves que teníamos que hacer para averiguar qué fuentes nosotros pensábamos que eran más creíbles. Y muchas de ellas simplemente eran periodismo. Start telling our dirty little secrets right away. Les voy a contar directamente cuáles son estos trucos sucios del periodismo, de verificación. Es como otra forma, ¿no es cierto?, de periodismo explicativo o investigativo. Yo puedo escribir un artículo, ¿no es cierto?, a través del Washington Post, a través de otros periódicos o cualquier publicación alrededor del mundo y decir,
Aquí tenemos, digamos, esta nueva política interesante tributaria, o este nuevo programa del gobierno va a costar tal y cual, y va a tomar tanto tiempo hacerlo y requerir tantas cosas. Y uno puede escribir esa historia, es muy importante. Pero muchas personas, That's like their mother telling them that they need to eat their vegetables. It's just a little too dry and a little too dull. And so one of the things that fact checking really does que realmente hace la verificación, de hecho, es darle la vuelta, ¿no? Y decir, es que aquí hay ciertas declaraciones que un político hizo y quizás es correcta o no correcta, o incorrecta la declaración, averigüémoslo, ¿no? ¿Y cómo averiguamos esto? Tienes un camino, ¿no es cierto?, a través de estos artículos que nos dicen, aquí están las fuentes, acudimos a este experto, consultamos esto parece más preciso que esto, por esto, y armas todo eso y tienes una historia que de repente trae, ¿no es cierto?, como una historia de detectives, y estás comiendo los vegetales a la vez, ¿no es cierto? Disculpa. Así que te tomaba más tiempo. Sí, sí, nos tomaba un poco, pero no tanto, ¿no? Porque sabíamos quiénes eran los expertos, éramos bastante rápidos, escribíamos este tipo de historias, pero no las escribíamos de forma tal que qué decía un político, en qué no dejaba de decir y qué tan impreciso era. En vez de contar una historia sobre el tema, tomábamos la cita, ¿no es cierto?, de la historia donde decía, alguien decía, esto va a ser lo más grande, lo mejor, o el programa más útil en la historia del gobierno, o quizás alguien decía, esto, digamos, es una idea terrible porque no va a funcionar, Podemos utilizar esto en base a las declaraciones, el mismo tipo de reportaje, pero se lo presentaba de forma distinta. Y tu otra pregunta también fue excelente. ¿Cómo estaba esto diseminándose alrededor del mundo? Y esto vamos a ver a continuación. Y también vamos a tomar una pausa en un minuto porque vamos a hablar 2 horas, ¿no es cierto? Y es tarde, las personas necesitan un descanso cerebral de vez en cuando, ¿no? Pero Mark, perdón que te interrumpa, tienes a Marcos que quiere hacerte otra pregunta y de paso les digo, chicos, pongan sus preguntas aquí en el chat y yo las tomo en cuenta porque eso es lo que quiere Mar, una interactividad, ¿sí? Entonces, dudas que tengan, That's terrific. Las ponen. Hi, and you can I'm gonna speak in Spanish, and they are going to translate me because I don't want to no quiero say something wrong decir algo or something that I por eso don't estoy want hablando to yo say. inglés también. Yeah. Well, si es que vemos en Estados Unidos la investigación y también los reportajes de CNN en español pueden dar una versión completamente diferente a lo que da Fox News. Mi pregunta es, ¿el fact-checking podría ser influenciado por la propaganda superior de los medios? Influenciado por quienes controlan los medios, quienes dirigen estos proyectos. Sure. Ciertamente. En las noticias de Fox News y MSNBC News, ¿no es cierto? Dos redes en los Estados Unidos son muy distintas al resto en los Estados Unidos. Creo que sería muy difícil que Fox News haga mucha verificación de hechos porque realmente tienen maravillosos reporteros. En realidad hay 3 lados para Fox News, por ejemplo. Es de propiedad, digamos, de un dueño bastante conservador que no esconde, digamos, su política personal. Sus programas de la tarde-noche se enfocan más en opinión, digamos, como la página de opinión, ¿no es cierto?, editorial de un periódico. Y eso, digamos, es todo lo que hace en la tarde-noche. Pero también tiene una gran personal de noticias, reporteros,
que hacen buenos reportajes de noticias que yo conozco, personas que respeto a ellos, los respetos, que simplemente no aparecen en la televisión en las horas del día cuando se encuentran las más grandes audiencias. Tienen más grandes audiencias, digamos, para sus programas de opinión. Supongo que si es que tienes un dueño que realmente quisiese hacer que este sea un canal de propaganda, es difícil hacer verificación de hechos. En las mejores organizaciones han existido dueños que pueden llegar a influenciar en a las páginas de opinión, pero no se meten tanto con las de noticias. Así que las de noticias pueden decidir hacer verificación o no. Una de las cosas más interesantes sobre Fox News, y esto es algo también cierto para CNN y MSNBC, es que las personas hablan sobre estos canales de noticias y cuando les preguntas a las personas en los Estados Unidos, porque las personas tienen una muy mala opinión de la prensa, no piensan altamente bien de ellos. Me parece que la única institución en los Estados Unidos que tiene una calificación más baja que la prensa en una reciente encuesta es el Congreso. El Congreso tiene una calificación de 10% en una encuesta de Gallup y la prensa tiene una calificación de 20%. Por lo menos nos va mejor que el Congreso, ¿no? Pero mucha de esta opinión está formada por la percepción de las personas a través de la televisión por cable, porque la audiencia del cable es bastante, se habla mucho de ella, pero su audiencia es relativamente pequeña. Los programas nocturnos de noticias de cable tienen audiencias que son, digamos, de 4 millones de personas en una noche muy ocupada, digamos, en un país de más de 300 millones de personas, digamos, en una audiencia bastante pequeña. De manera que la mayoría reciben sus noticias de otras formas, ¿no? Redes sociales, canales locales, organizaciones locales de noticias y el Internet, por supuesto. Algunas fuentes son buenas, otras no tan buenas, otras malas. Existen personas que debería señalar también que hay una mala verificación allá afuera también. Muchos lugares donde, especialmente aquellos medios partidarios, ¿no es cierto?, que se pone, digamos, el traje de ser verificadores hacia la derecha o hacia la izquierda, o a veces durante las campañas, pero hay organizaciones conservadoras bastante serias que hacen buena verificación de hechos, que son parte de nuestra red internacional de verificadores. Hay uno que se llama The Dispatch, que es una organización extremadamente conservadora, pero hace una gran verificación de hechos, no interviene en la política, en su verificación. Es un buen ejemplo también. Quizás una respuesta bastante larga, pero les prometo que vamos a salirnos de los Estados Unidos, porque esto quizás se acumuló en los Estados Unidos, que quería darles un poco del contexto de los Estados Unidos. Tratemos de cruzar las fronteras en cierto momento también fuera de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, entonces PolitiFact fue una organización bastante influencial en la internacionalización de la verificación de hechos, que fue una de las preguntas también que se estaban haciendo hace un momento. Conectarme con esta parte de la pregunta que se hacía. Cuando se elige a Barack Obama en el 2008, en ese punto teníamos FactCheck.org, el Washington Post, PolitiFact. Teníamos varias organizaciones que estaban realizando bastante verificación en elecciones presidenciales. Y PolitiFact ganó un premio Pulitzer, digamos, el principal premio de periodismo en los Estados Unidos en el 2009, por su cobertura de la elección de Barack Obama y su campaña, por la cobertura, digamos, de la elección del 2008 y especialmente por PolitiFact. Es la primera vez que una organización de noticias digital ganó el premio Pulitzer. Y esto realmente le dio mucha atención dentro del mundo periodístico. Y es ahí, en ese momento, y esta es mi colega Billy Derrick, ¿no es cierto?, quien es el fundador de PolitiFact, celebrando, ¿no es cierto?, en la sala de noticias cuando se dio el premio Pulitzer. Esta celebración, digamos, fue escuchada alrededor del mundo, podríamos decirlo así.
Y es cuando los teléfonos de Villager comenzaron a sonar, ¿no es cierto?, a timbrar, porque todos estos países comenzaron a decir, ¿sabes qué? Esta idea es interesante la que tuvieron. Nos gustaría a nosotros también hacer esto en Italia, en Canadá, en el Reino Unido. Se difundió rápidamente, primero por Europa, y luego también fue recogido rápidamente en América Latina. Eventualmente le ha tomado más tiempo, sí, difundirse más hacia el este, especialmente al sureste y al este asiático. Pero había un proyecto bastante grande de verificación lanzado en Sudáfrica, Architect, un proyecto de verificación que trabaja con operaciones más pequeñas a lo largo de ese continente. Y así es como básicamente en una década pasamos, digamos, de algunos que podíamos contar con las manos, los dedos de las manos, a una comunidad global de cientos de verificadores hoy en día. Para mí, el haber visto, digamos, a mi jefe, de Big Brothers, que escribía estas columnas y decir, verifiquemos esta publicidad política, luego pasar al sitio web y luego pasar a hacer este mapa, digamos, ha sido una evolución que se debe resaltar. Es un grupo increíble y es muy emocionante que ustedes se vuelvan parte de esto. Pero bueno, veamos. Me parece que... debo decir que había uno muy temprano, un proyecto bastante temprano de verificación en el Brasil, que hay que darle su crédito. Esta es una operación de una persona, ¿no es cierto?, que se llamaba el Snopes del Brasil, nosotros lo llamábamos. Este tipo viene haciendo esto 18 años, ha tenido programas de televisión a veces, es un comentarista de televisión, se enfoca más, ¿no es cierto?, en engaños, rumores, información falsa, no tanto en la política. Chequeado, también en Argentina, fue uno de los proyectos que veía que estaba pasando en los Estados Unidos en los 2008 y 2009 y dijeron queremos hacerlo aquí también. Y esto, digamos, era un modelo bastante típico que ocurría, porque decían, bueno, tenemos una elección que está por venir y debemos hacer algo como lo que estaban haciendo en los Estados Unidos. Vamos a tomar lo mejor que podamos encontrar en todos estos proyectos de verificación, lo vamos a armar y vamos a hacer algo inclusive mejor. Y es exactamente lo que este sitio en Argentina ha hecho. Y ellos luego fueron como una incubadora, ¿no es cierto?, para proyectos de verificación a lo largo de todo el continente, hasta América Central y México. Y hoy en día se encuentran comunidades muy activas en América Latina de verificación que coordinan unas con otras a lo largo de fronteras. Este grupo en particular ha participado mucho en la cobertura internacional, nosotros a través del Pointer y la red internacional relacionada al coronavirus, están traduciendo, están encontrando mucha desinformación, específicamente por los idiomas compartidos, están cruzando fronteras, especialmente sobre el coronavirus, entonces se están enfocando mucho en traducir el trabajo y compartir el trabajo de unos y otros para que puedan obtener buena información para las personas, porque hoy en día los engaños, las estafas están siendo internacionalizadas también, así como el contenido. Mark, Rebeca quiere hacer una pregunta. Mark, a ver, en la práctica, o sea, apenas le escucho, disculpe, apenas le escucho. Rebe, no se te escucha. No se te escucha, Rebe. Sí, ¿cómo me escuchan ahí? Ahí mejor. Mejor, sí. Ya, muy bien. Ya, a ver, la pregunta es, yo tenía una pregunta que tiene relación un poco con una de las preguntas que hizo uno de los chicos hace un momento, y tiene relación con el tema de los medios de comunicación que son comerciales. Claro, en el caso de estos medios, ¿es más complicado hacer el fact-checking, crees tú? ¿O cómo ves tú esta situación? Y en el caso, por ejemplo, de entidades como universidades, como Duke University, en la que tú trabajas, o aquí
en la Universidad de las Américas es más sencillo porque nosotros no somos medios de comunicación comerciales, no tenemos compromisos con clientes y no tenemos esos compromisos que en un momento determinado pueden o podrían limitar el trabajo de fact-checking. En el caso nuestro específico, en la Channel, en la carrera de periodismo, lo que nosotros estamos emprendiendo en este momento es un proceso académico, o sea, estamos enseñando a nuestros alumnos lo que va a garantizar sin duda que el resultado sea lo que yo siempre he dicho, que es en UDLA Channel, con la mirada limpia. Absolutely. There are a lot of different models of fact-checking. Ciertamente, muchos modelos de verificación. De hecho, es una de las cosas que arrastramos en nuestras bases de datos, los modelos de negocio, ¿no es cierto?, de los verificadores a los que les damos seguimiento. Y muchos de ellos son sin fines de lucro, digamos, organizaciones independientes que operan sin fines de lucro. Algunos están basadas en universidades, tienen su base ahí. Esto es cierto en los Estados Unidos, en partes del sudeste asiático, en Hong Kong, a lo largo del África. Hay proyectos sin fines de lucro en el África. Hay un número creciente afiliado con universidades, como todos lo que están haciendo ustedes en UTLA. Y esto es cierto también en los Estados Unidos. PolitiFact en los Estados Unidos tiene socios estatales con los cuales se asocia. PolitiFact se enfoca muy a nivel nacional, digamos, pero también tiene PolitiFact para cierto estado, California, para Illinois, para distintos estados, y se asocian con una organización de medios de cada estado. Algunos son educativas o académicas, algunas son sin fines de lucro, algunos sí son medios comerciales. Puede funcionar en varios modelos, pero todo esto depende de la situación de cada país. En ciertos países los medios de noticias son muy partidarios, más o menos tipo Fox News, ya sea prensa escrita, digital o lo que sea. La mayoría de los medios suelen ser muy partidarios en algunos países, y en aquellos países, aquellos verificadores independientes sin fines de lucro a menudo les va muy bien. Algunas de estas terminan siendo fusionados con tanques de pensamiento, aunque no son organizaciones de periodismo, quizás están relacionados a aquellos que son contratados como periodistas para que hagan verificación, porque piensan que el país los necesita, y lo hacen bastante bien. Hay muy buenas preguntas, digamos. Lo que están, digamos, preguntando sobre el modelo de negocios y las preguntas organizacionales, es bueno pensar sobre esto en términos de la pregunta sobre la calidad, ¿no es cierto? Vamos a hablar sobre cómo los verificadores verifican el trabajo del uno y del otro para asegurarse de que están haciendo el trabajo de forma precisa. Y hay un proceso muy elaborado que esta comunidad ha generado para vigilarse a sí misma, para asegurarse que las personas que son signatarias de la red internacional y los códigos y principios de esta red cumplan con los estándares de ser un buen periodista, transparente sobre su trabajo, utilizar fuentes confiables, que declaren de dónde vienen sus fuentes o fondos. Educación, con fines de lucro, hay muchos verificadores que trabajan en cada área o modelo, y hay múltiples verificadores que están en distintos modos, en distintos tiempos. Es algo sorprendente. Deberíamos, creo yo, pausar 5 minutos, ¿les parece? ¿Sí? De un par de rostros que asienten, ¿sí? Entonces hagamos esto, y la siguiente parada será cómo hallar los hechos, porque no podemos verificarlos a no ser que sepamos dónde buscarlos. Y es lo que vamos a comenzar a tratar después. Ya hemos terminado con la clase de historia y ahora sí vamos a abordar el periodismo en sí. ¿Por qué no retomamos la sesión en 5 minutos? Nos vemos de vuelta. Ok.
All right, folks. It's about 5 minutes. So. Bueno, ya son 5 minutos. Por favor, regresen a la sala virtual cuando puedan. So, entonces, tenemos a muchas personas aquí. Es un grupo grande. Espero que todos me estén escuchando. Lo que a mí me gustaría hacer, porque, a ver, obviamente lo primero que uno hace cuando está verificando es encontrar cosas que valgan la pena verificarlas. Así que no siempre es tan fácil como uno pensaría. Así que, por ejemplo, una de las cosas que yo he hecho con mis estudiantes en los Estados Unidos cuando estamos hablando sobre cómo hacer verificación es jugar un juego que se llama verificar o no verificar, o desverificar. Le pasamos noticias en las declaraciones de alguien que es parte de la política, lo que han dicho, y decidimos, ¿qué pasa con esta cita? ¿Qué hace que esta cita sea lo suficientemente interesante? ¿Tiene acaso los atributos para que digamos, sí, esto es cierto y esto es falso, o verdadero y falso? O quizás está muy confuso para hacer algún tipo de lectura. Yo he pasado un poco de tiempo en los últimos días tratando de aprender un poco sobre la política del Ecuador y no voy a fingir que sea un experto, por supuesto, por eso los tenemos a ustedes son los expertos aquí. Hagamos exactamente lo mismo que hacemos en la universidad, en otras capacitaciones, ver ciertas citas, hablar sobre ellas, decidir qué hacen que sean verificables o no. Y ustedes ayúdenme, ¿sí? Bien. Empecemos con esta. Todas estas son, digamos, de cursos y apariciones en los últimos días. Han sido las últimas 2 semanas llenas de noticias en la política, de lo que entiendo. Tienen casi tanto lo que está pasando con ustedes o más de lo que lo está pasando con los Estados Unidos. Así que tengo curiosidad. Voy a abrir entonces la sala para que algunos de ustedes... ¿Esta es una declaración que podemos verificar o no? Sí. Yo creo que sí. Who would like to answer? I know we have almost 80 people here, so. Creo que tenemos 80 personas, ¿no es cierto? ¿Quién quiere responder? Alguien simplemente alza la mano. Desafortunadamente con Zoom a veces tengo dificultades ver quién está alzando la mano. Hola, Omar, yo quisiera intentar. Entonces, me parece que leí la cita porque sería, we can check it, podemos verificarla porque tiene declaraciones dentro a las cuales se refiere sobre el financiamiento internacional y las condiciones de este. Yo diría que sí es verificable porque en realidad no está hablando sobre solo condiciones en sí mismo, está hablando sobre condiciones excelentes. En ese punto deberíamos verla y decir, en realidad existen condiciones excelentes o son malas condiciones promedio o malas, digamos, porque no sabemos exactamente qué vamos a pasar con ellas. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma? ¿Cómo mediríamos eso? Yo diría que tiene muchas áreas en las cuales podemos medir. Desde una perspectiva global, la podemos ver para entender, digamos, las condiciones de financiamiento internacional. Tendríamos que ver cómo afectaría a la población aquí en el Ecuador, cómo afecta a la economía del futuro del país.
Y también cómo, o acaso si tendría algún tipo de impacto en la economía, Lo que ha aparecido en las noticias últimamente, en los últimos días, es que las personas están quejándose de esta renegociación de la deuda que va a traer más impuesto a las personas para las personas a futuro. Esto no sería bueno, digamos, para la población del Ecuador. Y esto es algo que tendríamos que ver cuando hablamos de condiciones excelentes, y decir que son excelentes, porque podrían aparecer ser condiciones excelentes, pero habría que ver la proyección hacia el futuro y realmente entender si son excelentes a largo plazo o no. Pero bueno, esta es una buena historia periodística quizás, porque así podríamos, digamos, ver los términos del acuerdo de renegociación y preguntar a expertos, consultar a expertos, ver datos de algún lugar que pueda decir posiblemente cuáles serían los efectos. Y suena como una buena historia periodística, pero ¿acaso es algo que nosotros podemos, si fuésemos a utilizar, ¿no es cierto?, este medidor de verdad o veracidad, podemos decir verdadero o falso, o excelente, o excelente es demasiado ambiguo para ser la base para una verificación? Y es un buen punto, ¿no? Porque podríamos ver los términos de la negociación, pero no podríamos decir si es verdadero o falso completamente, porque depende de dónde lo estás viendo, ¿no? Para ciertas personas sería verdadero, decir que son condiciones excelentes para otros, ellos dirían, no, esto no es excelente. Bien, entonces, veamos otra cita, ¿ya? Y usted y el resto pueden unirse también. Esta de aquí. Si queremos escribir un artículo de verificación de hechos, ¿funcionaría esta mejor? ¿Esta declaración? ¿Alguien está sintiendo con la cara así? Sí, yo estaba leyéndola, ¿no? Para la verificación creo que es más valioso esta porque tenemos números relacionados a los problemas económicos que tenemos al momento, pero también tenemos que ver hoy en día nuestro ministro de Economía, Richard Martínez, me parece que ya renunció y tenemos un nuevo ministro, Mauricio Pozo. Hay más cosas entonces que tendríamos que analizar. Lenín Moreno está diciendo que sí, tenemos una nueva alianza con el Fondo Monetario Internacional, pero desde el 2022 me parece a mí pasaría esto, porque ¿qué pasa después? Hay otras cosas que se nos acercan, otros problemas económicos. Y como decía David, las personas deben entender que más se nos viene, ¿no? Entonces, algunos de los atributos de esta declaración versus la otra, usted mencionó cifras, ¿no? Números. Hay mucha especificidad con eso ahí. ¿Algún lado negativo si quisiésemos verificar este tipo de declaración en particular? Parecería que tiene números, porcentajes, ¿no? ¿No es cierto? Debería poder haber hechos detrás, ¿no es cierto? Práctica. También es un ejemplo interesante de lo que hablábamos hace un par de minutos, ¿no es cierto? Sobre explicar las cosas, porque verificar en realidad es una excusa para explicar las cosas. Y aunque la estructura del artículo, digamos que hiciésemos una verificación sobre esta o la anterior declaración, el dispositivo narrativo del periodista esta es la declaración, ¿es verdadera o falsa? El proceso de responder esa pregunta, nos da la oportunidad de explicar muchas otras cosas, ¿no es cierto? El plan de alivio con la deuda, los fondos, las consecuencias, todo eso lo llegamos a explicar también. Todo enmarcado en la pregunta de si es que está en lo cierto o en lo incorrecto el presidente. Son distinciones interesantes, ¿no? Sobre qué podría ser la verificación, porque sirve dos propósitos a la vez. Es como una forma, ¿no?, como de rendición de cuentas, que dice, te vamos a hacer que rindas cuentas sobre lo que estás diciendo públicamente tú.
pero a la vez es una forma de explicación y reportaje completamente directo. Bien, aquí tenemos otra. Esta es aún más reciente, me parece. Esta es una declaración que hizo en el contexto de los planes económicos después de esta renegociación. Veo muchos rostros sospechosos en la pantalla. ¿Alguien quisiera más sumarse a esto? ¿Esto es verificable en los hechos o no? Nuevamente, no estamos queriendo responder una pregunta, solo queremos decidir si es que pudiésemos escribir o verificar, dedicarnos a verificar esta declaración. Yes. Yeah. So you can. Okay. I just wanted to say a little thing because Solo quería decir algo. Desde la pandemia, este año, muchas compañías han desaparecido. Por ejemplo, Tame. Esta cita que tenemos aquí no es la situación realista de nuestro país, porque, por ejemplo, mi padre era parte de esta compañía y a él no lo han pagado por todos los años que estuvo en Tame. Él estuvo 20 años, por ejemplo, y todo lo que él debió haber recibido como... La cuestión es que no le han pagado, ¿no? Y tenía que trabajar con más de 20,000 personas. Esto no es cierto. Y esto puede ser rastrearse fácilmente. Entonces, Martín, y el resto me pueden ayudar con la traducción de esto, pero yo estaba leyendo esto como que servidores del gobierno. Esta declaración, si no me equivoco, leyéndola yo, tiene que ver con empleos del gobierno, con ese sector público, ¿no? ¿Sí? Sí, la compañía pertenecía al gobierno. Ah, sí, en este caso entonces era una compañía estatal, ¿no es cierto? Sí, bien. Sí, entonces el presidente se está refiriendo aquí a... Hay como dos ramas, digamos. Hay entidades del gobierno como ministerios y todo tipo de cosas. Y ahí también existen empresas estatales como Tame, por ejemplo. Pero respondiendo, verificar o no verificar, creo que es fácilmente verificable porque uno puede fácilmente acudir a los empleados y preguntarles si es que han sido pagados, ¿no es cierto? Y... Con respecto a eso, sí, tengo una consulta. Dos. Una, la respuesta, por ejemplo, en la anterior, nos lleva a indagar qué políticas, qué acuerdos llegó el Fondo Monetario con el Ecuador. Ahí ya tenemos, nos lleva siquiera un párrafo o dos párrafos. Es decir, la respuesta tiene que ser larga o se aconseja que la verificación sea corta. Una. Y otra, a la que estábamos viendo actualmente, ¿es suficiente con los testimonios? Porque aquí no se pagó en los servidores públicos creo que 2 meses y eso nos sirve los testimonios de los servidores públicos. Pero ¿no sería mejor para una verificación algún documento para responder? ¿O solo con el testimonio ya estamos haciendo verificación? We would need to do both, probably. And, necesitaríamos hacer ambas, y ambas de estas son aspectos importantes, vitales, porque sería muy potente, ¿no es cierto?, salir a la calle. Esta siguiente declaración se la declara muy claramente, con mucha claridad, por lo menos para mí, al leerla, ¿no es cierto?, con el beneficio de Google Translate. A mí me dice, esto está ya pasando, ¿no? Y nuestra tarea es, ¿está pasando esto? Y el proceso de responder a esta pregunta es una buena idea, quizás salir a hablar con las personas y llamarlos y preguntar. Inclusive en ciertos casos, dependiendo de la situación, tendría que ver con preguntar a representantes de los empleados, de los sindicatos, quizás. También podríamos tener evidencia documental, como usted decía en su pregunta. Todo esto se
arma se reúne. Puede ser muy largo, puede ser muy corto. Vamos a ver distintos formatos de la verificación de hechos. En este momento solo nos enfocamos en la pregunta si verificar o no, pero sí, es posible, digamos, hacerlo rápidamente y de forma sucinta, y quizás esto es muy importante en la televisión y en la radio, pero también es posible hacerlo, digamos, a mayores extensiones y con muchos detalles y enlaces. En muchas organizaciones de noticias hoy en día verán personas que, en particular estaciones de televisión, vamos a ver algunos ejemplos también de estaciones de televisión y de radio que tratan de hacer verificación. A veces lo que hacen es hacer cosas muy cortas. Dicen, acudan a nuestro sitio web para citar fuentes. O sitios web que todos están basados en texto para verificación. Ellos pueden poner enlaces a lo largo del artículo para señalar a qué fuentes se están señalando. PolitiFact es un ejemplo, ¿no es cierto? Es el equivalente de una bibliografía, ¿no es cierto? Al final de su artículo listan todas las fuentes a las cuales se refirieron para que uno pueda consultarlas y probarlas. Las ideas con estos enlaces es decir, esto no somos nosotros, no es nuestra opinión. Aquí tenemos la evidencia que hemos recolectado para determinar esto. Así que, sí, una gran pregunta, ¿no? Y es mucho de lo que vamos a tratar en estas próximas semanas, averiguando cuál es la mejor forma de hacerlo. Aquí tenemos otra que vi en nuestras transcripciones. Nuevamente, tengo la curiosidad si es que alguien quisiera intervenir y decir, ¿verificable o no verificable? ¿Qué piensan? Es una oración más larga, ¿no es cierto?, que la anterior, que la afirmación anterior, diría yo. Pero hace una declaración bastante distinguible, ¿no? ¿Podríamos verificar esta? Yo creo que sí, porque de alguna forma estamos hablando de datos. Perdón, más que datos, está hablando de hechos y de acontecimientos que han pasado. Entonces él dice, nosotros dimos bonos de protección, estamos hablando de movilidad y autocuidado, y está diciendo cosas específicas que ha hecho. Entonces creo que eso es mucho más fácil de verificar, porque de alguna forma se hablan de cosas que han pasado. Entonces, como decían antes, las personas se puede evidenciar claramente con testimonios y entender si esto realmente ha estado pasando. Entonces creo que sí es fácil, sí es necesario comprobar. Right. Yeah, I totally agree. This seems... Estoy totalmente de acuerdo. Parece que él está diciendo, esto es algo que ya hicimos. Pero, ¿acaso lo hicieron? Esa es la pregunta, ¿no?, que hay que responder. Y de cierta forma, como forma de periodismo, digamos, esto es muy útil, ¿no es cierto? Porque sabes exactamente cuál es tu pista, ¿no es cierto? Alguien dijo esto y queremos decidir si es cierto o no. El resto del artículo tiene que ver con averiguarlo, ¿no es cierto? Esta historia detectivesca. Uno arma todas las piezas y las alinea para decir verdadero o falso. Y también hay otras cosas en medio, ¿no es cierto? Quizás no queda para nada claro, hay evidencia en conflicto. Esa es otra opción. Mark, entonces tú dirías que si verificas o no, lo que verificamos o no marca la diferencia como entre una opinión y un hecho o información. Es decir, ¿cómo marcar la diferencia si es que verificamos o no? Permítame mantener en suspenso esta pregunta un momento porque hacia allá vamos, ¿no? La frase que a menudo utilizamos nosotros cuando hablamos sobre esto, porque una de las quejas sobre la verificación, empecemos con esto, ¿no?, es, bueno, sí, esa es tu opinión. Tú piensas que esto es falso, pero nosotros pensamos que lo hicimos, nosotros pensamos que sí hicimos esto de aquí. Y tú estás equivocado y tienes una opinión fuerte, pero no estás siendo un buen periodista, solo nos estás diciendo lo que tú piensas. Y la verdad del asunto es que si no haces un buen trabajo va a salir así. Pero si tú vas y hablas con suficientes expertos, examinas suficientes datos, no estás diciendo esta es mi opinión. Estás diciendo, mira, buscamos, tú hiciste una afirmación binaria, hicimos esto. Y tú puedes decir entonces,
averigüemos toda la evidencia de que lo hicieron así y busquemos la evidencia en contra, la sopesamos, la presentamos de una forma que realmente las presenta. En vez de ser una opinión, yo la llamaría una conclusión reportística o del reportaje, presentando la evidencia, diciendo la evidencia dice esto. Y realmente tiene que realmente la carga está sobre quien está haciendo la afirmación, ¿no es cierto? No significa que los políticos van a dejar de pelear contigo, porque van a siempre hacerlo. Se van a enojar mucho cuando les dices algo que son mentirosos. Así que, pero a veces también puede ser muy humorístico la respuesta, ¿no es cierto? Les contaba cómo el sistema de fact-checking de Washington Post eran una escala de 1 a 4 pinochos, ¿no? Y el periodista que hacía esta verificación, un señor que se llamaba Glenn Kessler, él dice que lo que le pasa a él es que él hace lo que llama, ¿no es cierto?, el acusamiento de pinochos. Llama al representante del político, le dice, hemos visto esta afirmación y hemos determinado que la evidencia es esta, ¿no es cierto? Le vamos a dar 3 pinochos. Y el representante de Relaciones Públicas dice, ¿sabes qué, Glenn? ¿Estás seguro? No son 3 pinochos. Realmente son 2 pinochos, ¿no? Y lo cual realmente es absurdo, ¿no es cierto? Porque no es un proceso científico esto. El medidor de verdades, los pinochos, realmente no es una ciencia, ¿no? Esta parte quizás sí sea un poco subjetiva. Vamos a tener o trabajar o crear nuestra propia escala con nuestros estudiantes. Sí, sí lo van a hacer, sí, lo que sea. Vamos a tener una competencia, creo, para ver cuál sería la mejor escala. Bueno, qué bonito. Sí, también me estaba preguntando, ¿es tan fácil? Bueno, no fácil, digamos, pero es evidente si es que algo es falso o no. Verdadero o falso, binario, ¿no es cierto? A veces es tan claro como la luz del día, ¿no? Cuando uno lee algo que te engaña, ¿no es cierto? Te desinforma, viene de distintas formas y es más peligroso también, ¿no? Están diciendo la verdad, pero de cierta forma no me están diciendo la verdad. Me gustaría tratar este tema bastante y poder decirles a mis estudiantes y contarles a mis estudiantes sobre esto. Porque la información falsa o la manipulación viene en distintas formas, en varias formas. No es tan evidente como una información falsa. Porque uno siente que no te están diciendo toda la verdad, te están manipulando. Es interesante, ¿no? Porque cuando estás tratando, digamos, con un rumor en línea, o digamos, un meme, un WhatsApp, un Telegram, o lo que sea, y es una imagen distorsionada, falsa, o alguien dice que es una foto de esto, cuando en realidad es la foto de otra cosa. Una cosa con esto es que este tipo de periodismo siempre casi es binario. Es o real o no. O real o completamente mal utilizado o presentado, pero queda muy claro en muchas historias, ¿no? En cierta forma quizás sería más fácil empezar ahí también. Lo que a menudo nos lleva para llegar a esta claridad con un rumor falso tiene que ver con un trabajo forense digital. Así que vamos a traer un experto técnico también para hablar sobre este tipo de reportaje. Porque esta parte más política, digamos, es más acercada si es que uno ve la claridad y busca las fuentes, ¿no es cierto? Las fuentes de información que uno puede verificar. Y es un aspecto fascinante de eso. Sí, yo creo que ocurre en el Ecuador. Para que tú sepas, por ejemplo, en los últimos años, ha habido un gran debate en términos de
más aspectos, como la aborción, el aborto, ese tipo de cosas aquí en el Ecuador. Me parece que es muy difícil ser informado de buena forma, porque uno también piensa también. Y uno es lanzado a algún aspecto del tema y uno es más conservador o no. Y es muy difícil entender y sentirse informado porque uno tiene sentimientos también y uno tiene posturas y ese aspecto también creo que es muy importante. Cómo uno puede superar las propias creencias cuando uno está buscando la verdad, ¿no es cierto? Esa sería como mi pregunta, ¿no es cierto? Cómo uno deja de lado sus propias posiciones y posturas cuando uno piensa y cree ciertas cosas. Absolutamente, sí, cuando es uno de los motivos por el cual no me gusta la frase periodismo objetivo, porque ninguno de nosotros somos objetivos, todos tenemos creencias y opiniones, así que es casi falso como periodistas que nosotros finjamos que podemos ser objetivos. Pero también existen otras profesiones en el mundo, médicos, jueces, que también se espera de ellos, dependiendo del país, espera que sean de cierta forma objetiva, pero no son objetivos tampoco. Tiene que ver con la metodología, creo yo. Y una de las cosas que a menudo menciono cuando hablamos de reportajes, no podemos ser objetivos, no podemos escapar de nuestras propias experiencias, creencias e ideas. Todo lo que podemos hacer es tratar de utilizar un método objetivo. Y esto facilita entonces las cosas, porque no es una cuestión de decir, yo creo esto y tú crees lo otro. Es una cuestión de decir, yo voy a ver los aspectos factuales de los hechos. Puedo seleccionarlos y organizarlos de cierta forma que quizás me ayude o ayude a alguien a soportar o apoyar mi opinión o la de otros. Pero en realidad no es mi misión esa. Mi misión es si pensamos que el presidente es el mejor presidente o el peor presidente en su país o su país. No, tenemos que ver los hechos. Solo queremos ver los hechos. Lo que dice, la persona dijo esto, ¿cuáles son los hechos? Y así es como tratamos con este dilema que estás describiendo, que es muy importante. Pero también se libera uno cuando deja de fingir, ¿no es cierto?, que vamos a actuar como que si no tuviésemos opiniones. Por supuesto que las tenemos. Pero por eso el rigor de armar estos hechos aísla nuestro trabajo, de cierta forma, de nuestras propias opiniones. Y podemos ser honestos entonces. Mira, a mí yo pienso esto en lo personal, pero aquí estos son los hechos. De hecho, hay ciertos verificadores que lo hacen así también. Y vamos a ver otros ejemplos de cómo unos verificadores traen al público a su proceso de verificación, lo cual también es fascinante porque el público tiene muchas opiniones. Un par de cosas rápidas también, antes de que nos quedemos sin tiempo. En las comparaciones de aquí, de estas declaraciones, aquí tenemos otra que encontré por parte del presidente. Y esto es bastante directa, ¿no? Podríamos verificarla probablemente. Lo voy a darles la respuesta, pero no sé si valdría la pena escribir sobre ella. Es como una declaración como que resultó ser que era bastante engañosa o el número, si fuese que era bastante engañosa y el número estaba equivocado, quizás fuese interesante. Pero la segunda parte de esta oración tiene otro atributo. Y tiene mucho de lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Una afirmación factual o fáctica.
pero también tiene ciertos problemas como verificadores. No hay problemas políticos, sino como verificadores de hechos, porque esta sería una declaración difícil de asumirla para verificarla y tomarla para verificarla. ¿Alguien quisiera intervenir sobre esto? ¿Estás compartiendo la pantalla? Sí, estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Sí, se ve la pantalla. Oh, good. Thank you. It's going to take all of us to get through all this, right? Requerirá de todo nuestro esfuerzo conjunto para hacer que esto funcione, ¿no? ¿Qué les parece? Buenas noches. Yo creería que es difícil comprobarlo porque aún no se han dado los hechos. Tendríamos que esperar hasta diciembre y luego hasta el 2021. Entonces, como que en eso chocaría. No puedo comprobar algo que aún no se ha dado. Entonces, esa sería la dificultad principal de todo esto. Now, maybe if we had a time machine. Quizás si tuviésemos una máquina del tiempo, ¿no? Eso sería útil. Podríamos utilizar eso, ¿no es cierto? Sería la mejor herramienta para verificar hechos, ¿no es cierto? Una máquina del tiempo. Pero está en lo correcto usted. Este es el problema con esta declaración. Muchas declaraciones en la política, y tengo que decir que después de pasar un par de semanas leyendo muchos discursos del presidente, cuando habla con este verbo futuro, ¿no es cierto? Habla mucho así el presidente. No hace oraciones declaratorias sobre el presente. Y esto era muy interesante, ¿no es cierto? Buscando declaraciones que nos sirviesen para la verificación. Porque muchas de sus declaraciones, y esto ocurre en toda la política, no solo con este presidente, vamos a, ¿no es cierto? Estamos haciéndolo ahora, ¿no es cierto? Se vuelve más difícil para procesos de verificación. Si queremos verificar la información, tenemos que buscar la declaración adecuada para basarse en su verificación. Así que este es el tipo de línea base, digamos, ¿no es cierto? Antes de comenzar a realizar una verificación, tienen que decidir qué les funcionaría como material para verificación. Hay muchas cosas que no van a funcionar. Ahí tengo una consulta. Por ejemplo, con este párrafo, de las dos diapositivas últimas, podría ser que, digamos, en una reunión vamos a tomar este párrafo para verificar. Entonces, y le digamos al lector, hemos verificado este párrafo, pero lo hemos hecho por partes. Solo se puede verificar la primera parte y la segunda parte no, porque es futuro. ¿Hay cómo hacer eso? Yes, absolutely. Sí, absolutamente. De hecho, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Y yo he visto verificadores que utilizan distintos enfoques. Uno, digamos que había un pasaje de un discurso en los Estados Unidos, tenemos una publicidad de 30 segundos, ¿no es cierto?, que hace 3 declaraciones fácticas distintas. Algunos, entonces, simplemente dicen, bueno, esta es la declaración, la hemos revisado, ¿no? Y hemos revisado esta declaración en particular y nos vamos a enfocar en esta, porque es la que podemos verificar. Y explican al lector o al que está escuchándolos por qué no van a verificar el resto. Esta es una predicción, no podemos decir si es cierta o falsa, pero esta sí. Así que entonces esto podríamos decir aquí quizás que ya están recibiendo estos hogares y esto es falso o verdadero, dependiendo de lo que encontremos. Así que hay distintas formas. Uno puede hacer un artículo que tiene breves verificaciones, dividiendo, desglosando cada pasaje, o pueden elaborar una historia que realmente se enfoca solo en una cosa. Y vamos a ver ciertos ejemplos de personas que hacen esto. Nuevamente, tenemos mucho por cubrir, ¿no es cierto? Es una práctica complicada, les quiero mostrar la mayor cantidad de ejemplos y va a ser interesante para todos nosotros, es que yo voy a estar sacando ejemplos de todas las partes del mundo y estoy tratando de encontrar ejemplos especialmente de América Latina, de verificadores latinoamericanos, que será más fácil para ustedes compararlo, pero en parte tiene que ver con la variedad de métodos que se pueden utilizar para que ustedes decidan cuál es el mejor método para su audiencia y qué les funciona mejor a ustedes para sus medios.
Quizás existan cierta verificación que quieran hacerlo en texto, en el sitio web, otros que quieran hacerlo en video. Y por eso vamos a ver una amplia gama de ejemplos de esto, ¿no? El tipo de cosas que no podemos hacer fácilmente es que alguien hace una declaración de una opinión, retomando el tema de la aborción, del aborto, por ejemplo, que se mencionaba, ¿no es cierto? Hay muchas cosas sobre el aborto, ¿no es cierto? La moralidad detrás del argumento que podemos terminar argumentando, discutiendo por siempre y perdernos. Pero también hay aspectos sobre este tema, aunque sean tan complicados como lo es este asunto, hay cifras, hay opiniones médicas, hay expertos, hay lugares donde hay conflictos en el lado de la ciencia y donde la ciencia queda muy clara. Podríamos enfocarnos en las cosas, una de las cosas que podemos hacer como periodistas, como verificadores, y de hecho es una de las mejores cosas que podemos hacer por la audiencia, es decirles, sabes que esto sí depende de la opinión, no podemos tratarlo con los hechos. El hecho que se sientan, tengan sentimientos fuertes sobre esto, lo deberían hacer así, porque es una cuestión moral. Y hay otras declaraciones donde uno puede decir, bueno, la moralidad puesta a un lado, estos son los hechos. Y podemos verlo con claridad. Es como ayudar a definir, ¿no es cierto?, cuál es el terreno para el público, lo cual es algo maravilloso. Las predicciones, hemos hablado, ¿no es cierto?, menos difíciles. Hay mucha retórica, ¿no es cierto?, como la primera cita que veíamos nosotros, la de las condiciones excelentes que veíamos al inicio, ¿no es cierto? Es muy tentadora esa declaración, utilizarla, pero quizás las más detalladas o más fáciles de verificar. Y la otra es una cuestión de opinión. Lo que es excelente para el presidente quizás sea distinto para las personas que les preocupan los impuestos. Y esa es una opinión, no un artículo de verificación, quizás para otro tipo de artículo. Tendemos, a veces los políticos hacen bromas, meten la pata también, errores, dicen miles de millones cuando dicen que quieren decir millones. Eso realmente no es una verificación de datos, ¿no es cierto? De hecho, es como un equipo en el tipeo, ¿no? Un error en el tipeo, en un teclado. Pero cuando veo el mundo de los verificadores y cómo deciden, estos son el tipo de cosas que tratan de evitar también. Hay muchas cosas que sí pueden darse seguimiento y que son importantes. Declaraciones claras sobre un hecho, ¿no es cierto? Es claramente un elemento verificable. Como hemos hablado, ¿no es cierto? Tenemos que hacer todo este reportaje, ofrecer el contexto, ¿no es cierto? Recolección de los antecedentes. Necesitamos esos datos. Pueden ser conversaciones con la gente, puede ser documental, datos que ustedes tengan que recabar por ustedes mismos y generar su propia base de datos y utilizar todas las herramientas del periodismo para recolectar los hechos y responder a la pregunta verdadero o falso. Y luego tenemos las conclusiones del reporte, ¿no es cierto? El reportaje diciendo al final, bueno, esto es lo que hemos decidido como verificadores, esta parte es verdadera, esta es falsa, ya en el medio tenemos todo esto de acá. Así que voy a enviarles a ustedes vía correo electrónico algo que ustedes puedan leer. Y algo de esto van a ser descripciones de estos verificadores tempranos de los Estados Unidos, también de Chequeado y de Snopes, sobre cómo estos verificadores, cuál es su proceso, ¿no es cierto?, cuando comienzan a tratar estas preguntas que hemos tratado aquí. Quiero que lo revisen, que cuando nos reunamos la próxima, otras metodologías que ellos utilizan como verificadores, vamos a ver lo que tienen en similar y lo distinto entre cada metodología. Y también les voy a enviar un poco, digamos, de lo que espero sea una tarea relativamente fácil para ustedes, un formulario en línea para que ustedes lo llenen. Y me parece que voy a utilizar un ejemplo de la elección boliviana que está dándose en estos días. También una elección bastante interesante. Y estoy escogiendo porque
Esta porque tiene dos verificadores que están cubriendo historias similares. Así que les voy a dar a ustedes ejemplos de dos verificadores distintos que están examinando la misma declaración, para que ustedes la revisen y decidan, bueno, qué tienen en similar y qué es distinto entre los enfoques de cada verificador, y respondan en ese formulario las preguntas, un formulario bastante corto para que podamos tratarlo. Lo estoy utilizando como formulario porque obviamente en esta gran cantidad de personas es difícil que todos hablen a la vez, ¿no? Pero nos va a dar o me va a permitir a mí ver sus opiniones, ¿no? De forma agregada, ¿no es cierto? Sus opiniones agregadas sobre ellos. Va a ser un buen ejemplo de un lugar distinto, pero un ejemplo muy actual. Me parece que van a encontrar que es muy interesante y nos va a llevar al siguiente nivel. Una cosa que yo sí quiero agregar sobre todo este proceso de verificación que varía mucho de verificador a verificador. En los Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países también del mundo, un sitio web como factcheck.org solo busca declaraciones falsas. Si es que comienzan a ver una declaración, digamos que el presidente o Joe Biden hace una declaración en los Estados Unidos y ellos dicen, quizás deberíamos verificar. Si es que piensan que es verdadero, no lo reportan. Solo reportan cosas que piensan que son falsas. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, dicen, estamos muy ocupados. Los políticos deberían decir la verdad. Es noticia cuando no dicen la verdad, entonces vamos a cubrir eso. Pero eso es muy distinto, ¿no es cierto?, al medidor de verdad o de PolitiFact. Entonces, y esta es solo mi opinión, lo que estoy dándoles, porque el sistema de Washington Post de 1 a 4 pinochos también tiene que ver sobre qué tan falso es algo, ¿no es cierto? Ocasionalmente sí dicen, esto es verdadero, pero no lo hacen muy a menudo. A mí me parece que cubrir declaraciones verdaderas y falsas es muy importante para el bien público. Porque me parece que uno de los motivos por el cual las personas no piensan bien de los políticos en los Estados Unidos y el resto del mundo es porque la prensa puede ser a veces un poco cínica y de forma correcta en algunos casos, con razón, digamos, pero me parece un poco más justo que si uno señala declaraciones verdaderas, así como las falsas, cuando uno dice que algo es falso, es más creíble si es que ya ha dicho que otras cosas son verdaderas. No es un equilibrio, sino reconocer también que si es que solo lo único que hacemos es, aquí tenemos todas estas historias falsas de los políticos que nos han contado, le damos al público una razón para volverse muy cínicos sobre las cosas. Y eso realmente no ayuda a un proceso democrático. Al final del día, nuestra misión principal es ayudar a las personas a gobernarse a sí mismas de correcta manera. Y la prensa a veces da un sentido o sensación exagerada de que todos son corruptos, todos son mentirosos. Y a veces en ciertos lugares eso es cierto. Y a veces se siente más cierto, verdadero que en otros. Me parece que en el Ecuador esto es cierto. Pero tratamos de no ser cínicos. Queremos ser mejores personas. Queremos creer. Pero no llega. Pero lo entiendo, en este momento lo entiendo. Pero entiendo lo que estás diciendo. Es completamente cierto. ¿Cuál es el papel que tiene la prensa en no hacer que los ciudadanos sean cínicos? Es muy importante. No estamos intentando ser negativos o cínicos. Solo queremos ser verdaderos, decir la verdad y tratar también de encontrar inclusive buenas formas de involucrar a los ciudadanos en se me fue la palabra, in good projects. En buenos proyectos. Creo que es maravilloso, sí. Y sí, yo también creo que de cierta forma mi esperanza al final del día es que esto
traiga la verdad y a la civilidad de vuelta a la política. Como Bruce Jackson, el tipo que empezó el factcheck.org hace muchos años, en el 2003, le gustaba decir a los políticos, se la han pasado mintiendo 2000 años y nada de lo que hagamos los va a detener. Desde su punto de vista, no estamos tratando de corregir las cosas, solo tratamos de decir al público si es que es preciso o no, porque los políticos son una causa perdida. Esa es la opinión de él, bueno. Saben que este es un repaso general de entrada, digamos, para lo que se nos viene las próximas semanas. Abrebocas. Otras cosas que vamos a tratar es la tecnología y las distintas tecnologías que estamos utilizando y otros utilizan para hacer que sea más rápido, alcanzar a audiencias más grandes también, ser más eficientes. Y vamos a compartir entonces algo de esto con ustedes también. ¿Qué más? Hemos tenido estos debates en los Estados Unidos, quizás han escuchado sobre ellos. Es una locura, para decirles la verdad. Y una de las cosas que venimos haciendo en Duke, hemos querido resolver algo que siempre hemos querido hacer. Una de las cosas sobre la verificación es que los políticos no solo dicen cosas que son imprecisas, sino que las repiten una y otra vez. Y eso realmente es útil desde el punto de vista tecnológico. Bernie Sanders, entonces, el demócrata en los Estados Unidos, quien era el principal desafiante de Joe Biden en la nominación contra Trump, él ha salido por televisión muchas veces y dice cosas sobre la salud, por ejemplo, de que 40% de las armas en los Estados Unidos son vendidas sin ningún tipo de verificación de antecedentes. Y muchos otros miembros de su partido lo han dicho, y no es cierto. Y sabemos esto porque los verificadores han examinado esto múltiples veces, y no importa cuántas veces lo diga, los va a seguir diciendo porque le gusta esta línea, la cree él, pero la evidencia dice que no. Así que le seguimos dando 4 pinochos. Pero estos son datos, ¿no? Si sabemos que esta declaración es falsa y ya hemos hecho el reportaje, ¿no es cierto? Ya lo ha dicho antes. Esto significa que podemos hacer lo mismo con otros políticos, como el presidente Trump en Twitter, y dice algo sobre la investigación sobre Rusia, que no es cierta, que no es verdadera, dice. Bueno, si es que es algo que él ha dicho antes y los verificadores ya lo han investigado, podemos verificar lo que han dicho antes los verificadores. Y esta es una cosa automática, ¿no es cierto? Que puede hacer más eficiente la verificación, ¿no es cierto? La gente sale en Twitter, en televisión, si dicen algo, lo escucha la computadora y dice, no, esto ya lo hemos verificado y esto es instantáneo. Y estamos trabajando hoy en día en tecnología que va a hacer esto y estamos probándola en los últimos años. Hay muchos problemas con esta tecnología, hay muchas cosas que hace que no funcione y vamos a hablar sobre esto, pero la venimos utilizando en los debates esta semana y la próxima semana, donde si uno de los candidatos dice algo y reconoce el detector de discurso, algo, y podemos empatar esto con la base de datos de verificación de hechos, podemos hacer algo parecido a la verificación automática. Y es un proyecto que no solo estamos trabajando nosotros en ello, sino hemos recibido atención por parte de los medios. Tenemos socios alrededor del mundo. Full Fact en el Reino Unido, Chequeado, que ya les mencionaba, también en Argentina. Estamos trabajando en los mismos problemas, todos estamos colaborando y compartiendo información entre nosotros. Y es donde que pensamos llegar a futuro. No estamos todavía ahí, pero ciertas partes ya. Y vamos a tratar este tema también en las próximas semanas. Les voy a enviar también las lecturas, los documentos, los enlaces a los artículos. Y vamos a seguir la conversación el próximo jueves por la noche. Y pueden participar y un gusto conocerlos, a unos más que otros. Espero conocerlos a todos en el transcurso de las 13 semanas juntos. Muchas gracias.